Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Hemos dado unos minutitos de tolerancia también. Muchas gracias por la comprensión de las personas que han estado puntuales. Vamos a continuar entonces. Habíamos quedado en este pequeño caso, ¿no? Que no ni tan pequeño, pero sí un caso de bastante complejidad quizás para iniciar un proceso de intervención y de análisis, ¿no? Algo que les iba comentando es que muchas veces nosotros, cuando hacemos el tema de la evaluación, justamente, nos encontramos con casos así, donde realmente no es algo específico que vayamos a trabajar nosotros, y eso parte también de esta neuropsicología cognitiva que hemos venido hablando y de los principios también que hemos estado trabajando en la pasada sesión, en base a cómo no las funciones son interdependientes en la medida de que una función se vaya trabajando, va a afectar y va a mejorar en este ciclo, en este bucle del cual habíamos conversado, pero al mismo tiempo, de igual manera, ¿no? Alguna función que se encuentre alterada, en el mismo sentido, va a ir alterando también a otras funciones también. A ver, cuéntenme un poquito qué han pensado, cómo ustedes intervendrían en esta situación. A ver, algo, coméntenme, ¿qué han podido valorar en estos días? A ver, tal vez, Andrea, ¿estás ahí, Andrea? Ya le he sacado la fotito por si acaso para la asistencia, así que no se preocupen. Andrea Villarreal está. Bueno, creo que no se encuentra. Brenda, Brenda Dávila. Uy, creo que se han ido por una tacita de té para acompañar la clase. Alguien que esté presente para iniciar una participación, por lo menos. Quiero ver cómo han ido avanzando en el análisis. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Bueno, en el estudio de caso, bueno, podemos ver que es un niño de 8 años, 4 meses, pero tenemos dos aspectos, vemos aspectos importantes, ¿no? Que tiene problemas de aprendizaje y conducta. Pienso que a veces los docentes, las personas que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, a veces vemos que un problema de conducta, una dificultad de aprendizaje a veces va asociada a problemas de conducta. Entonces, tal vez puede ser por dificultades en el manejo o por falta de conocimiento cómo manejar los problemas de aprendizaje. Entonces, a veces asociamos como que ya es un estudiante que no tiene normas de conducta o tiene dificultades de manejo de interrelacionarse. Entonces, esos aspectos también me llaman la atención, ¿no? Que nosotros no tenemos que manejar muy bien y determinar un problema de aprendizaje y no asociar siempre con un problema de conducta. Bueno, ese es un aspecto que me llama la atención también en este estudio de caso, Magíster. Gracias, Paula. Y evidentemente no, creo que algo que quizás no les he mencionado es que esta ha sido su primera evaluación. O sea, es algo que llama fuertemente la atención también porque nos damos cuenta de que muchos casos llegan a diagnóstico muy tardío. O sea, en este caso, pónganse, en base a la prueba, por ejemplo, que se ha aplicado, se habla ya de 26 conductas de 36 de tipo autista, ¿ya? En ese sentido, nos damos cuenta justamente de que por mucho tiempo, muy probablemente tanto los padres como educadores han confundido las conductas justamente que mencionabas, Paula, como a veces, ¿no? De etiquetarlo como este niño bien malcriado, por ejemplo, no hace caso, Ujú. no me mira, no me responde, por ejemplo. Y Exacto. pese a que socialmente creo que se está haciendo mucho trabajo de sensibilización y es parte también una responsabilidad que nosotros tenemos, el de trabajar en estas jornadas de sensibilización frecuentemente, ¿no? Un poquito enseñando y compartiendo un poco de lo que sabemos con la sociedad para que se pueda hacer un proceso de intervención. Evidentemente creo que ese es un punto clave también, ¿no? Un diagnóstico que se ha dado a partir de
Imagínense los 8 años y 4 meses ya cuando está en un tercero de primaria el estudiante. Gracias, Paula. ¿Alguien que haya podido reflexionar un poco sobre la intervención, quizás, por dónde empezamos, ¿no? O sea, son muchos aspectos, un diagnóstico sindromático bastante complejo. ¿Por dónde iniciarían ustedes? ¿Alguien más? Corina, ¿te encuentras? Buenas noches, Hola, Corina. buenas noches. Sí, Magister, estoy de acuerdo con la compañera, pero sin embargo, si estamos viendo un niño con autismo que no ha tenido una terapia ABA, por ejemplo, seguro que va a presentar, además de otros síntomas, problemas de conducta, ¿cierto? Ujú. Sí. Ahora, por dónde empezarías tú, Corina, en este caso? O sea, te están dando tres tipos de diagnóstico sindromático. Por un lado te hablan de autismo, por otro lado de discapacidad intelectual, por otro, evidentemente, te hablan de trastornos del lenguaje asociados con hiperactividad incluso, ¿no? O sea, ¿por dónde empezarías tú? Ahorita, por ejemplo, das una estrategia, ¿no? Que es de atención de conducta, la ABA, por ejemplo. Podría ser un método por donde tú iniciarías o por dónde realmente consideras que podrías abordar este caso, ya con este diagnóstico. Problemas de aprendizaje no me dicen mucho, ¿no? ¿Qué problemas de aprendizaje? Tendríamos que entrar con un abordaje terapéutico cognitivo, ¿cierto? Pero en problemas de aprendizaje no me están diciendo cuál es Mm, el problema, si hay inatención, si hay problemas del lenguaje, qué tan graves son los problemas del lenguaje. mm. Entonces, primero tendríamos que profundizar en qué problemas de aprendizaje son más severos en este caso. Y un abordaje terapéutico, ¿cierto? Psicopedagógico para abordar estos y abordar también los problemas de conducta. Ah, Gracias, Corina. Gracias. ¿Algo más, Corina? Creo que te he cortado. no, 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 bueno, el habla no habla claro, tampoco nos dice qué nivel de lenguaje tiene, ¿cierto? ¿De qué Nos es duda están muy dando alterada? varios como pantallazos, pero no hay ningún diagnóstico específico. Claro, es como que no Lástima. sabemos si las rutas fonológicas, las rutas semánticas, o sea, qué ruta está alterada en este caso, ¿no? Exacto, Y, exacto, y eso Magister, gracias. nos preocupa un poquito, ¿sí? Andrea, adelante, Andrea. Buenas noches, magíster, mil disculpas. Paso las clases con mi pequeño al lado y a veces se me hace difícil responderles. Ah, no, entiendo Bueno, perfectamente, no te preocupes, Andrea. gracias. Bueno, yo creo que lo primero sería empezar con la familia, porque si ha llegado a esa edad para un primer diagnóstico es que hay muchas cosas, hay mucha desinformación, tal vez hay mucha negación, ¿no? Y sabemos que las familias también al enterarse pasan por un duelo y a veces negativamente se quedan en la negación. Entonces, yo creo que primeramente se trabaja con la familia porque también son ellos quienes van a estar más tiempo con ese pequeño, ¿no? Y, y bueno, seguidamente yo creo que sería bueno trabajar hábitos para que mejore la funcionalidad y luego trabajaríamos en la escuela. Gracias, Andrea. Paola creo que quiere compartir igual. Adelante, Paola. Buenas noches con todos. Bueno, creo que la intervención podría ser a nivel familiar, a nivel académico y a nivel social, ¿no? Dado de que el diagnóstico en TEA repercute en varias áreas, ¿no? A nivel familiar, quizás el tema de la psicoeducación con la familia, porque como decía la anterior compañera, ¿no? No es fácil el hecho de aceptar un diagnóstico en un niño donde eh, de cierto modo catalogamos como normal, pero con algunas dificultades. Entonces, es acompañar a la familia en ese proceso, ¿no? A nivel académico, realizar todo lo que son las adecuaciones y adaptaciones curriculares que el niño necesita. Intervenir o socializar esto también
con el maestro o con los profesores que estén a cargo, que interactúan también con el niño, con los compañeros o con toda la comunidad educativa, como se suele decir, ¿no? ¿Para qué? Para que todos ellos también puedan respaldar todas las acciones que se van a hacer para fomentar el desarrollo del niño, ¿no? Y a nivel social, quizás el trabajo o la intervención con los compañeros o con las personas que están cercanas a él para brindar pautas también de socialización con el niño. Ok, Eso gracias, sería, Paola. profesor. Gracias. Entonces, a ver, algo que también tenemos que ir notando, ¿no? Que bien lo han hecho notar anteriormente, Corina también hablaba al respecto de la poca especificidad muchas veces que hay en el tema de los informes. Y esto también es un tema de autocrítica para nosotros, ¿no? Independientemente, ¿no? Desconozco cuáles sean los modelos o los formatos o la forma de abordaje que ustedes tengan, independientemente, pero sí me ha tocado ver muchos informes del área pública, ¿ya? Y el trabajo en área pública a veces es muy demandante porque hay demasiada realmente demanda de la población para temas de evaluación y los protocolos realmente uno no puede a veces darse el lujo de aplicar baterías completas, ¿no? Y a veces simplemente se llegan a aplicar algunos screenings que son más cortos y nos puede dar alguna información relevante también. Inclusive, ¿no? Conozco algunos colegas que justamente prefieren algún tipo de batería o a prueba o aplicar en base a la función del tiempo que tienen realmente, ¿no? Porque eso también es otra cosa que juega muy en contra de la alta demanda que tenemos a nivel de atención que jugamos. Ahora, el tipo de informe, por ejemplo, que se suele dar a veces es así, y este tipo de informe se comparte justamente con la familia y se comparte justamente también con los maestros, ¿no? Y así como ustedes se preguntan, a mí no me especifican, dense cuenta, ustedes ya con el conocimiento que tienen, no pueden especificar y no pueden abordar realmente un trabajo en base a este diagnóstico propiamente, porque evidentemente hay una información incompleta de por medio que no les da más o menos las pautas para iniciar en algún punto específico para dar un proceso de intervención. Entonces, evidentemente la familia atraviesa por lo mismo, los maestros atraviesan por lo mismo, y más cuando se devuelve un tipo de informe, digamos, con algunas características que sean tan puntuales, o sea, que sean entendibles simplemente a personas entendidas en la jerga clínica, si quieren así verlo, que pueden comprender realmente esto, ¿no? Y realmente se pierde mucho del proceso, por ejemplo, de acompañamiento que se tiene que tener a las familias. Entonces, eso simplemente para un tema de reflexión justamente del trabajo que se está haciendo actualmente. Y evidentemente, ¿no? Como la pregunta iba a cómo procederíamos, estaríamos viendo ahí por un lado algunas dificultades muy claras, ¿no? Asociadas al tema del TEA, a la discapacidad intelectual y por otro lado los trastornos del lenguaje propiamente. O sea, si estamos hablando de TEA, estamos hablando de que hay una socialización alterada, el trastorno de comunicación verbal, muy probablemente sea de tipo no verbal en este caso, y el repertorio restringido y estereotipado de conductas que pueden ir manteniendo. O sea, que tendríamos que ver nosotros hasta qué punto perjudican en cierta forma el desenvolvimiento también dentro del aula. Una de las altas quejas, por ejemplo, que hay en procesos inclusivos por parte del profesorado es no me hace caso, no se sienta, o sea, tenemos una actividad y no lo puedo tener más tiempo de, no sé, 5 o 10 minutos, por ejemplo, haciendo una cosa, entonces comienza a deambular por el aula, tienen cierto tipo de estereotipos ya marcados, entonces los maestros muchas veces no saben cómo actuar en estas situaciones. Ahora, por otro lado, si nos vamos, ¿no? Al tema de la discapacidad intelectual, en la anterior clase justamente decía, ¿no? Que a veces mal diagnosticado inclusive se puede asociar directamente este proceso dentro de un proceso de carnetización, digamos, pero en este caso, si ya están detectando un deterioro, en este caso de discapacidad intelectual, esto va a ser algo que va a acompañar permanentemente. Entonces, muy probablemente estaríamos hablando de algún grado 2 o grado 3, ¿no? Que esté implicado en el tema de discapacidad intelectual también, y por otro lado, los trastornos del lenguaje, que es prácticamente una transversal a estos dos, tanto al autismo como a la discapacidad intelectual, ya en grados, ¿no? De discapacidad moderada, si vale el término, o grave. Entonces, aquí me gustaría aclararles, ¿no? Yo tengo un poquito de problema siempre con el tema de la categorización y el tema de centrar a un paciente, a un estudiante, o a nuestro cliente, dependiendo cómo ustedes lo consideren, dependiendo el área clínica que sigan,
Habría que analizar bastante bien, ¿no? Cómo se va conformando este tema de la gravedad, por ejemplo, y el tema de la intensidad con la que se están manifestando los síntomas justamente, y sobre todo cuánto está afectando al desarrollo familiar y escolar. Entonces, si bien son guías el tema de los porcentajes, en nuestro quehacer profesional de atención, o sea, nos fijamos más en la persona, ¿no? Y en el desarrollo individual más que en la colección teórica, justamente. Entonces, eso es algo que a mí personalmente me gustaría que se lleven por lo menos de este módulo, ¿no? De trabajar bastante en el tema de la individualidad, en trabajar con procesos de itinerarios, de rutinas, de trabajo, que se basen sobre todo en las fortalezas, ¿no? Que se van describiendo en cada uno de los estudiantes como tal. Entonces, no siempre es sencillo, pero en algún punto a ustedes les va a tocar, ¿no? Priorizar, por ejemplo, el proceso de accesibilidad que van a tener. Les va a tocar en algún momento trabajar en elementos humanos, en la organización que van a tener, los accesos físicos, los accesos materiales, el mobiliario, el equipamiento, y todo esto conlleva realmente una gran tarea para cada uno de nosotros, porque imagínense, hablando solamente de los elementos humanos y de organización, tendríamos que comenzar a trabajar en el tema de la ubicación. ¿Dónde se van a ubicar este estudiante, por ejemplo, dentro del aula? El maestro, ¿dónde se va a ubicar? ¿Cuál va a ser el recorrido que va a tener? ¿Cuáles van a ser la participación igualitaria en las actividades? Por ejemplo, ¿de qué manera va a poder participar en la dinámica del curso, juntamente con los demás compañeros? En los accesos físicos, por ejemplo, en la señalética y la información complementarios. Estamos hablando de personas que no son verbales, entonces habría que buscar, ¿no? Mecanismos de comunicación alternativo, por ejemplo, para poder brindarles también el tema de la independencia social dentro de una unidad educativa, por ejemplo. En algunos casos estaremos trabajando con el textuado, la iconografía dentro de la institución, prever el tema de la iluminación, por ejemplo, y esto lo comento, lo menciono porque muchas veces las unidades educativas, tanto del sistema fiscal en este caso, suelen tener mucha falencia a nivel administrativo y realmente esto se empeora en cuanto más se alejan ustedes del centro, ¿ya? De la ciudad, o sea, les hablo en lugares interprovinciales, por ejemplo, y ya ni qué decir, ¿no? En provincia donde realmente a veces las condiciones, inclusive sanitarias, son otro factor que juega, ¿no? En contra para trabajar realmente un tema de independencia, por ejemplo. Otro de los elementos, por ejemplo, que van a ir viendo es el tema del tiempo, respetar el tema de los elementos centrales del currículum, ¿no? Otra pregunta clave que les van a hacer a ustedes, ¿y ahora qué hago? O sea, está en tercero, tiene 8 años, o sea, cronológicamente le corresponde la edad, pero realmente el desarrollo que tiene no corresponde, no va con la edad. ¿Qué hago? ¿Los repruebo? ¿Los detengo este año? ¿Lo bajo de curso? O sea, ¿qué nos dice la normativa al respecto de estas situaciones, no? Y es justamente una necesidad para nosotros poder ir atendiendo justamente para ir mejorando los procesos inclusivos de los cuales vamos a ir hablando. Entonces, simplemente comentarles, ¿no? De que este año, por ejemplo, se ha implementado el tema de las adaptaciones curriculares que los docentes deberían ir implementando también en sus planificaciones. Y esto está perfilando para que se haga en todo nivel. O sea, estamos hablando del subsistema de educación regular, en alternativa y en especial. Particularmente, ¿no? Hablando de regular, que tienen que tener ya este apartado específicamente segmentado y esto muchas veces van a recurrir a nosotros como profesionales en ver qué tipo de adaptaciones curriculares ellos van a poder hacer y trabajar justamente en el curso, ¿no? Entonces, eso es algo que tenía que haberse implementado ya, esta gestión, me imagino que están todavía testeando, ¿no? Porque hay que entender también que el sistema nacional es algo bastante grande que requiere bastante inversión, no solamente en equipos, sino también en manejo, ¿no? de data, porque se supone que las planificaciones ya van a ser digitales en este caso. Todas las planificaciones tendrían que subirse de los maestros al sistema, lo que incluye evidentemente un proceso de adaptación curricular. Entonces, esto es simplemente la pauta para que nosotros entremos, ¿no? A mirar realmente con otros ojos, si vale el término, lo que va a ser el tema de las funciones que vamos a ir viendo el día de hoy y justamente que vamos a iniciar con nuestras funciones ejecutivas. Entonces vamos a dar inicio. Ok. Estamos bien, ¿no? ¿Se aprecia bien las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve Miguel, bien. Se ve bien. sí, está bien. Gracias. Listo.
Empecemos entonces. Em, una pequeña introducción para entender lo que realmente son el tema de las funciones ejecutivas es entender también de que las funciones ejecutivas muchas veces están relacionadas con otras funciones. Es así que suele denominarse, ¿no? Las funciones ejecutivas como este constructo paraguas que está sobre el resto de las funciones y no va a ser de extrañar que ustedes a lo largo de esta presentación, por ejemplo, y a lo largo de las próximas sesiones también, se vayan dando cuenta de qué manera estas funciones, estos constructos que son determinados como paraguas, que está encima de todo, se va relacionando tanto con la memoria, con la atención, se va relacionando con el tema de la percepción, inclusive, ¿no? De qué manera se va jugando de alguna manera con habilidades cognitivas superiores o con el mismo aprendizaje, por ejemplo. Entonces, estas funciones se van a ir agrupando justamente en habilidades que se van a desarrollar a lo largo de la vida. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? El tema de las funciones ejecutivas, en algún momento, creo que de la pasada clase les iba comentando, son quizás las funciones que más tardan en madurar a nivel madurativo. Entonces, eso, por ejemplo, conlleva, ¿no? De que como nos van a ayudar a regular nuestra conducta, nos van a ayudar a regular, por ejemplo, el comportamiento, el pensamiento, pero también las emociones. Entonces, de ahí que yace la gran importancia de trabajar y empezar justamente con esta temática, ¿no? Que son las funciones ejecutivas. Y sobre este punto, ustedes se van a encontrar, dependiendo de la bibliografía que revisen, evidentemente, y a quien consulten también, ustedes se van a encontrar con algunas visiones que se vayan teniendo respecto a cómo se deberían abordar las funciones ejecutivas. Por un lado, ustedes van a encontrar corrientes, autores, investigadores que van a responder a una corriente de tipo neuroanatómica, por un lado. Estas personas se van a centrar muchas veces en visualizar y enfocar y en tratar de ser lo más preciso posibles al describir y encontrar las regiones corticales que vayan vinculadas, por ejemplo, en este caso, a las funciones ejecutivas. Tratar de encontrar cuáles son las redes neuronales que van apoyando este precepto y al mismo tiempo de qué manera se van relacionando, ¿no? Tanto la corteza prefrontal y ver el funcionamiento de estas redes neuronales, tanto a niveles corticales como subcorticales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos de la visión de trabajo a veces es contrastante con una visión más cognitivista donde realmente cuando se trabaja desde la neuropsicología cognitiva, quizás a lo que nosotros más nos abocamos es muy bien, está bien toda esta parte de lo estructural, está muy bien toda esta parte del conocimiento que deberíamos tenerlo también nosotros, pero nos centraremos también nosotros en los procesos que son mentales, ¿no? Y cómo esto se va desarrollando a lo largo de la vida, o sea, cuáles son los cambios que se van dando, ¿no? Durante la infancia, la adolescencia, la juventud, por ejemplo, y cómo también esto afecta posteriormente, ya estaríamos hablando de un proceso de deterioro, por ejemplo, cognitivo, ¿no? Que se vaya dando, si estamos hablando, por ejemplo, de algún tipo de demencia, hablaremos, ¿no? Cómo ha sido este transcurso, por ejemplo, a lo largo de la vida, cuál ha sido esta parte de la historia y realmente cómo está, en este caso, deteriorándose, por ejemplo. Y sobre todo, en este caso, estaríamos trabajando ya en lo que va a ser las estrategias de intervención, porque por un lado, si bien nosotros podemos conocer que esto es fundamental realmente, o sea, conocer la parte neuroanatómica, ver las implicaciones que pueden haber, es fundamental, pero lo es también la medida en la que nosotros podemos intervenir y qué podemos hacer por el cambio y mejorar la vida de las personas a las que estamos atendiendo. Entonces, no siempre van a ver estas corrientes, de no siempre se van a llevar bien, en cierta forma, como que algunos se van a querer centrar más en una que en otras cosas, pero algo que sí se rescata de ambas es que independientemente de las corrientes que ustedes van a conseguir, siempre van a encontrar que las funciones ejecutivas son consideradas o como procesos, o como mecanismos, o como habilidades. Entonces, en muchos casos, en muchos textos, por ejemplo, que se van a situar en el tema de la neuroanatomía, se van a hablar como procesos, ¿no? Ya les decía que el cerebro muchas veces no está capacitado para hacer un todo, les decía, no es como que el cerebro agarra y escribe automáticamente o responde automáticamente, sino
es una sumatoria de pequeñas tareas que vas realizando a una velocidad increíble. Entonces, esto lo consideramos, ¿no? Como estos procesos que tiene que ser paulatino y pausado y que cada uno tiene conexión con otro. Es como que pequeños pasos que hacen un todo, ¿ya? Por otro lado, también lo van a ver, ¿no? Como mecanismos, por ejemplo, o el tema de las habilidades dentro de una corriente cognitivista. Entonces, esos son algunas ideas que nos van a servir justamente para entender esta introducción y entender también lo que es un poco el tema de la neuroanatomía. Vamos a ver un poco de lo que son los modelos teóricos para comprender el tema de las funciones ejecutivas, pero para trabajar vamos a hacer este juego, ¿no? De trabajar entre la parte neuroanatómica, lo que nos interesa justamente, que deberíamos saber, evidentemente, con cierto cuidado lo vamos a ir manejando, pero tenemos que entender también la aplicación que va a tener. Entonces vamos a hacer eso en este punto. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del lóbulo frontal, porque cuando hablamos de funciones ejecutivas, si bien posteriormente se va a especificar, ¿no? De que estamos trabajando con un área prefrontal en este caso, tendríamos que entender de que se va estudiando desde todo lo que es el lóbulo frontal como tal. Entonces, al hablar del lóbulo frontal, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de una porción, pues, que es enorme dentro de lo que es la corteza cerebral específicamente. Vamos a poner acá un punterito. Un momentito. Ok, listo. Entonces nos situamos, ¿no? En la parte frontal y evidentemente, pues, o sea, es un buen porcentaje de la corteza cerebral que nosotros podemos ir trabajando y que muchas veces es situada, ¿no? Como un antecedente entre lo que va a ser limitante con la cisura de Solano, justamente, que se va a ir haciendo esa división. Ahora, este componente que se nos presenta dentro del lóbulo frontal cuenta pues con otros componentes específicamente. Ahí ya podríamos hacer una división entre lo que va a ser el componente motor y el componente prefrontal propiamente dicho. El componente motor, por un lado, está compuesto por lo que sería el control motor primario, el área premotora también, que es una región de asociación propiamente. También se sitúa lo que sería el área motora suplementaria, que estaría compuesta en este caso por el tema de la asociación, la preparación, la iniciación, la secuenciación, el monitoreo de las actividades y conjuntamente con el campo ocular, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta acá en estas pequeñas flechitas que estamos saliendo, nos vamos dando cuenta, ¿no? De que realmente, o sea, el lóbulo frontal en este caso, y vamos a hablar específicamente de lo que sería el área premotora, por ejemplo, lo vamos a situar ahí. eh, Estamos viendo de que recibe bastante, pues, información de diferentes áreas acá, como pueden ver. Por un lado, recibe información de las aferencias de las áreas, ¿no? Como podemos apreciar acá. Está recibiendo información muy probablemente inespecífica de lo que vienen a ser el tálamo, por ejemplo, de los núcleos de asociación del tálamo. Al mismo tiempo va haciendo aferencias también de las cortezas de asociación. Por un lado tenemos en este punto justamente que está haciendo, ¿no? Recibiendo información de la corteza parietotemporo-occipital, por ejemplo, pero al mismo tiempo se va recibiendo también información de las áreas temporales, de las áreas parietales, justamente, y todo esto nos sirve a nosotros como un tema de filtrado. O sea, si ya estamos hablando de que recibe información, por ejemplo, del tálamo directamente, o sea, tendríamos que pensar que nos está sirviendo como un tema de filtrado fisiológico del funcionamiento del cuerpo al mismo tiempo, de en qué estado se encuentra el cuerpo y cómo está actuando el cuerpo en contraposición, por ejemplo. En ese sentido, toda esta área se convierte también en una retroalimentación del ambiente constante, haciendo referencia justamente a las aferencias insulares y las respuestas justamente del cuerpo. Entonces, tendríamos que entender, ¿no? De que el área prefrontal básicamente está recibiendo la información de lo que van a ser los lóbulos responsables del control, por ejemplo, de la vista, de los sentidos justamente, del lenguaje, de la memoria, o sea, toda esa información se centra justamente dentro de lo que vendría a ser, ¿no? El área prefrontal directamente.
Pero no es solamente la información que se va recibiendo, como se va visualizando, sino que al mismo tiempo, como les decía, si es que está filtrando esta información de forma constante en la medida en la que van sucediendo las cosas, la información también va saliendo. Si bien es una información aferente que recibe de los diferentes lóbulos, al mismo tiempo va a mandar información, que sería una información ya eferente, ¿no? Que va a salir justamente a cómo se debería comportar en este caso. Es así, entonces, de que esta información directamente ya nos va a proporcionar también algunos otros estadios, como ser. En este caso, por ejemplo, vamos a ver ya de que específicamente situándolos dentro del lóbulo prefrontal, no hay algo que es bueno quizás que sepan también ustedes, es que dependiendo de los textos que ustedes consulten, de las investigaciones que vayan, a veces no es algo muy específico, no hay una limitación, por ejemplo. Yo he tratado un poquito de simular lo que sería en base a las áreas de Brodmann, por ejemplo, o algunos otros textos. En este caso me estoy basando también en los aportes de León, que justamente nos comentan, ¿no? Que a veces hay intereses muy particulares que llevan a extender un poquito más, ¿no? Las áreas de lo que se muestran acá. En esta vista lateral, por ejemplo, que nosotros tenemos, podemos ver nuestra primera área, que es la corteza prefrontal anterior, situado en esta parte, también conocida como lateral. Posteriormente tenemos la corteza prefrontal dorsolateral, situada en esta región. La corteza prefrontal ventrolateral, que la podemos tener por acá. Y por último tenemos la corteza orbitofrontal, ¿ya? Entonces, si bien, como les decía, ¿no? Este tema de las definiciones quizás que están en cuanto hasta dónde debería ser contemplado, no está muchas veces bien explicitado porque los autores van tomando diferentes juicios muchamente para hacer un proceso de ubicación justamente. Es necesario comenzar, ¿no? A analizar también estos circuitos que van teniendo. O sea, ¿qué importancia tendrá? ¿Qué relevancia tendrá ahora en esta corteza prefrontal? Entonces, para iniciar esta corteza prefrontal, en este caso la dorsolateral que estamos apreciando justamente, va a mandar información muy relevante. Se los he podido traducir un pequeño, de esto no se van a preocupar de esto, no va a entrar tampoco esta parte en el examen porque es algo bastante específico justamente, que he podido un poquito traducirlo para que lo podamos apreciar ahora en esta clase. Y tiene que ver un poco también cómo estaría prefrontal, toda la parte acá que estamos viendo, las conexiones que se van dando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la corteza prefrontal dorsolateral, pueden ver que se va expandiendo a distintas áreas y distintas regiones. Algo que hay que notar, por ejemplo, es que estas líneas segmentadas están haciendo alusión a áreas subcorticales, ¿ya? Que en esta imagen no se puede ver, habría que hacer algún corte para poder apreciar justamente las áreas como tal. Y lo mismo aplica, ¿no? A esta área, por ejemplo, a la ventrolateral, que justamente tiene mayor conexiones subcorticales justamente para el tema del trabajo. Ahora, algunas especificaciones, por ejemplo, que ustedes pueden ver en cuanto a la dorsolateral, es que en el fascículo longitudinal, por ejemplo, desde la región lateral vemos que hay un tracto de materia blanca, es decir, que hay una conexión muy fuerte en cuanto a concentración de información que se van dando en el tema de las neuronas justamente, que se van a dar, y va a conectar directamente a una región también parietal posterior occipital. Entonces, en esta región vamos a ver que justamente estas funciones, o situando, ¿no? En nuestra corteza prefrontal, va a tener pues una correlación directamente con lo que va a ser el control atencional, pero también con el control de lo que va a ser la visoespacialidad, específicamente hablando. Por otro lado, también vemos que dentro del fascículo longitudinal superior, en el tercero, va a coordinar también, va a hacer un trabajo directamente con la circunvalación supramarginal. En este caso, esta función supuesta que vamos a ver de trabajar
es la información somatosensorial de orden superior. Se trabajará lo gestual, lo lingüístico. Al mismo tiempo se va a trabajar también en las acciones abstractas, oral y manual, y el tema de la codificación. Entonces, como podrán apreciar, cada una de estas salidas en lo que vemos, por ejemplo, de las funciones que van a llegar a tener, tienen pues un control directamente sobre, por ejemplo, si estamos hablando del control prefrontal y el dorso lateral, entonces va a tener un control directo, muy probablemente, del control del movimiento de los ojos, el procesamiento auditivo, el control motor, claro que sí, también va a trabajar directamente con lo que sería la memoria de trabajo, y esta memoria de trabajo que tendría que estar especificada, ¿no? En lo que va a ser lo fonoarticulatorio y lo visoespacial al mismo tiempo. Y por último, también va a trabajar también lo que va a ser el control del foco atencional. Entonces, como se podrá apreciar, el tema de estas áreas directamente van a jugar un rol muy importante en lo que se percibe y en cómo se perciben las cosas también. En el caso, por ejemplo, concreto, veríamos también de que la corteza prefrontal, por ejemplo, en este caso, en lo que respecta a la dorsal, va a tener pues un contacto también, como les decía, en estas líneas segmentadas, por ejemplo, que tenemos acá. Va a tener un contacto directo también con lo que serían las áreas subcorticales como el tálamo y los ganglios basales, por un lado. Por otro lado, si nos vamos también a revisar la corteza, en este caso ventrolateral, nos vamos a dar cuenta de que las líneas justamente segmentadas van a apuntar también a lo que va a ser pues el trabajo dentro de lo que es el hipocampo, la amígdala y que es el polo temporal también que se encuentran acá. Y en este punto, o sea, podríamos entender de que si estamos trabajando con el hipocampo, la amígdala, el polo temporal, o sea, esta relación va a guardar mucha relación también con lo que van a ser las respuestas emocionales, por ejemplo. Entonces, a partir de esto, o sea, podemos entender justamente cómo estas funciones ejecutivas van a guardar relación, también bastante relación con el tema de las emociones, justamente, y de esa manera, por ejemplo, vamos a poder nosotros apreciar y ver de qué manera se van a trabajar también dentro de los modelos teóricos. Hay bastantes modelos teóricos a los que ustedes pueden hacer uso. De hecho, en el texto guía que tienen ustedes para esta semana también les he propuesto buscar o ampliar la información también de algunos otros modelos que no vamos a ver, ¿no? Particularmente, estos son los 5 modelos que considero se aplican bastante, tienen bastante sentido con lo que se va a trabajar dentro del campo de la aplicación, por ejemplo, de lo que son el tema de dificultades de aprendizaje y el contenido que tenemos para este módulo específicamente, lo que no quita que sean los únicos modelos. Van a poder encontrar, dependiendo de los autores, al menos unos 5 modelos más, muy probablemente, que vayan a hacer ramificaciones o que tengan principios muy similares a los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el primer modelo, por ejemplo, que vamos a apreciar es justamente el modelo funcionalista de Luria. El segundo modelo que vamos a apreciar es el modelo de marcador somático de Damasio. El tercero es el modelo de sistema simple. El cuarto, el modelo de constructo único basado en la memoria de trabajo. Y el modelo de proceso múltiple. ¿Ya? Empezaremos entonces con Luria, un modelo bastante conocido también desde la escuela soviética histórica, ¿no? Que se va trabajando justamente. Y Luria, pues, ha sido quizás el primer referente, ¿no? En estudiar a lo que ha sido todo lo que ha sido el área frontal, justamente. Ahora, Luria ha hecho bastantes descripciones respecto a los trabajos, por ejemplo, de daños que se han hecho en base a pacientes que ha podido atender, ¿no? Posterior a daños que ha sido producto de la guerra en muchos casos que se han ido dando. Entonces ha sido una persona que ha descrito bastante bien un referente a nivel de la neuropsicología, si quieren así verlo también. Y por ende, justamente, él nos ha dado algunas pautas que han sido tomadas en cuenta, que han servido de base y fundamento justamente para estudios posteriores y poder trabajar justamente al respecto, ¿no? Específicamente en estas áreas. Entonces, lo primero, por ejemplo, que nos iba diciendo es que para Luria el cerebro se divide básicamente en
en 3 unidades funcionales, ¿no? El lóbulo frontal, entonces, él nos dice que estaría encargado específicamente de lo que viene a ser la programación, la regulación y la verificación. De eso es lo que se ocupa, y en base a eso él sitúa justamente estas 3 unidades funcionales, las cuales son la unidad funcional primaria, que viene vinculado con lo sensorial, la secundaria, que es más de proyección y asociación, la terciaria, que va ligado al tema de lo supramodal, y las integrativas justamente, que las explicamos en este sentido. Entonces, cuando hablamos de la teoría y el abordaje de Luria en cuanto a estas funciones ejecutivas, que las vamos a ir viendo, él nos dice, ¿no? Las unidades funcionales se van a situar en sensorial, todo lo que tiene que ver con tallo cerebral y el sistema límbico, justamente, y este tallo cerebral, sistema límbico, que se va a asociar justamente a lo que va a ser también los estados de activación, por ejemplo. Y en esto de los estados de activación tiene que ver mucho lo que es el sueño y la vigilia. Por otro lado, cuando hablamos del segundo, de las secundarias, de las unidades funcionales secundarias, estamos hablando de la sensación y de la percepción. Cuando hablamos de sensación y percepción, básicamente nos referimos a todo lo que es el trabajo de los lóbulos temporales, occipitales, parietales específicamente, ¿no? Ese es el trabajo que se va realizando. Y es en la tercera unidad funcional, la cual Luria denomina la reguladora, es donde él establece y centra lo que van a ser las funciones ejecutivas, justamente. Entonces, para esto hablamos de que está ubicado, ¿no? Dentro del prefrontal, dentro del sistema también frontotalámico, que tiene que ver con el tema del trabajo con los ganglios basales, justamente. Y para Luria, él nos manifiesta justamente de que es en este punto donde se regulan las actividades generales, se regulan tanto las acciones como los pensamientos, y que al mismo tiempo él ya nos sienta las bases de lo que va a ser, ¿no? El tema de que las funciones ejecutivas son las últimas en madurar, siendo esta el área más importante al mismo tiempo, pero el área también que va a tardar en madurar también en las personas, ¿no? El segundo modelo que se trabaja es el modelo del marcador somático de Damasio. Este es un segundo modelo que trata de explicar un poco lo que es el funcionamiento de las funciones ejecutivas, y para Antonio Damasio, en este caso, él nos dice que este tema del marcador somático es una instancia muy especial de las sensaciones, justamente, que se generan, ¿no? A partir de las emociones y de los sentimientos. Y son, nos dice, estas emociones, estos sentimientos que nosotros tenemos, lo que genera una huella sensorial. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver algún aspecto muy ligado a lo que les comento, ¿no? Que son los recuerdos o las experiencias anteriores, justamente las que van a hacer esta huella sensorial. Y ojo, estas huellas sensoriales pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿ya? Y esta huella sensorial también, dependiendo de los autores que ustedes consulten, pueden encontrarlo también denominado como lo que va a ser los marcadores somáticos, ¿ya? Entonces, estos marcadores somáticos y estas experiencias, esta huella sensorial, nos dice que va a relacionar y está muy relacionado pues con el estado fisiológico, con el estado afectivo justamente, que busca en nosotros llegar a un tema de la recompensa. De aquí, que es el modelo marcador somático de Damasio, que se pudiese resumir o sintetizar en que las emociones determinan la toma de decisiones. Y eso es algo clave para entender de Damasio y este modelo. Y a ver, un ejemplo que yo les pudiese dar respecto para que se comprenda bien este modelo, podría ser el hecho de, a ver, si ustedes van a algún restaurante X, se piden un plato de comida como tal, y ese plato de comida que han elegido en esa ocasión particular les genera una indigestión, o sea, están mal, o sea, realmente llegan a su casa, están pálidos, con sudor frío, en la noche están así como que recuperando apenas. ¿Ustedes volverían a pedir el mismo plato en una segunda visita que hagan a este lugar? No, Definitivamente no, dicen. O algunos se animaría, tal vez estaba mal la primera vez.
esa es la toma de decisiones. Eso es a lo que se refiere Damasio, que en cierta forma cobra mucho sentido, ¿no? Y alguien que pudiese darnos algunos otros ejemplos, por ejemplo, de cómo esta huella sensorial o este marcador somático se puede representar también. Si se dan cuenta, eso afecta a la toma de decisiones. La toma de decisiones es básicamente uno de los componentes también que tenemos dentro de lo que son las funciones ejecutivas. Es una forma de sencilla, si ustedes quieren, de poder comprender este modelo de marcador somático. ¿Alguna duda, por ejemplo, hasta este punto? ¿Algún ejemplo más que les gustaría dar? ¿Han sido marcados somáticamente en algún punto de sus vidas con alguna experiencia? ¿Alguien? Magíster, ¿Sí? Magíster, tal vez un ejemplo es, digamos, de pronto encargar un pastel por internet, así tipo un delivery, Ya. y te llegue otra cosa. Y es como que debí haber ido personalmente y ya te marca para que ya no vuelvas a pedir solo por línea y vayas personalmente a cerciorarte cómo quieres que sean las cosas para ti. Sería un ejemplo, tal vez. Exacto, ¿no? A veces vemos fotitos bien bonitas en el internet, mucha, qué lindos, y compramos y nos llega expectativa versus realidad, ¿no? Un meme ahí que sale que realmente no va con lo que se ha ofrecido en un principio. Entonces, quizás en base a eso, en una segunda ocasión, nosotros vayamos a tomar otra decisión, ¿no? Es una toma de decisiones. Entonces, es en lo que se fundamentaba prácticamente Damasio justamente al mostrarnos, ¿no? Estos modelos, estos marcadores justamente, pero él profundizaba un poco más en el sentido de estos estados somáticos, por ejemplo, que iban a hacer, la información precedente, por ejemplo, de los sentidos, cómo se ha captado toda la información anteriormente. En el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, de la ingesta, ¿no? De una comida que hubiese estado en mal estado probablemente, o sea, qué ha repercutido en mí y de qué manera esto va a cambiar también la toma de decisiones posteriormente. Entonces, una forma bien interesante de poder entender lo que conlleva también el trabajo, ¿no? Con funciones ejecutivas en el modelo de Damasio. Veamos ahora el siguiente modelo, que es el modelo justamente de Cohen, el cual se basa específicamente en algunos estudios que él ha hecho de personas con esquizofrenia, ¿ya? Es una persona que ha trabajado con personas con esquizofrenia y en base a lo que él ha observado en estas personas ha hecho una forma de explicar también cómo se pueden dar el tema de las funciones ejecutivas, específicamente en estas personas, ¿no? Eh, y bueno, a partir de esta observación, evidentemente Cohen ha ido generalizando a cómo como personas nosotros también aplicamos estos principios justamente. Entonces, en la forma en la que él ha abordado esto, él se ha dado cuenta de que algo muy importante es el tema del contexto, por ejemplo. Y el contexto lo divide en dos aspectos fundamentales. Por un lado tenemos lo que llegaría a ser el medio físico y por otro lado tenemos lo que es el medio social. Dentro del medio físico, por ejemplo, a ver, algo. Él hablaba mucho de lo que es el tema de los ambientes conocidos o desconocidos, por ejemplo, y cómo esto conllevaba a cierto tipo de conductas, de comportamientos, cierta toma de decisiones probablemente, ¿ya? A ver, um, si ustedes se mueven en un ambiente conocido como el Prado, por ejemplo, los que son de la ciudad de La Paz, tal vez hay compañeros de Sucre también, alguna calle que sea bien concurrida, tranquila, que nos pudiesen dar el ejemplo, que ustedes conozcan, o en Santa Cruz también, ¿no? Ahí en el chat también, o activa nomás el micrófono. Voy a utilizar el ejemplo del Prado. Y quiero leer los lugares que ustedes dicen que son seguros, por ejemplo. Vayan escribiéndolo en el chat, a ver, lo voy a leer, de sus respectivas ciudades. El Prado es prácticamente seguro, ¿no? Por temas de horario, pero vamos a situarnos en un horario convencional, donde no haya mucho riesgo en la noche, digamos, ¿no? Y cómo es nuestra conducta, por ejemplo, en estos ambientes donde nosotros conocemos. ¿Y qué pasaría si a nosotros nos llevan a un lugar que realmente desconocemos totalmente? ¿Nuestra conducta será la misma? ¿Nuestra toma de decisiones será la misma? ¿Qué opina? El Parque Bolívar, nos dicen ahí, un lugar muy bonito, ¿no? Ya, el Parque Bolívar, por ejemplo. ¿Y cuál sería un lugar así medio peligroso, digamos, en Sucre?
Ahí los leo también. Entonces, acá, por ejemplo, no es por hacer mala propaganda, pero sí suele ser considerada una zona roja, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que es la Ceja, ¿no? La Ceja a cierta hora es algo peligroso por la cantidad de bares y demás que conlleva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo será mi conducta? ¿Cómo será mi conducta tanto en el Prado como en La Paz? A ver, estaré practicando, a ver, estaré caminando por ahí, estaré bien desatento con todo lo que sucede a mi alrededor. En el Prado probablemente. En la Ceja, ¿cómo estaré caminando? Tengo que caminar unas 7 cuadras, digamos, para tomar movilidad. ¿Cómo andarían ustedes ahí? Paranoicos. O sea, capaz de algo me pasa, ¿no? O sea, tengo que centrarme, así tengo que estar bien alerta, tengo que estar viendo todos los signos, por ejemplo, de qué está sucediendo a mi alrededor, quién se está acercando con buena intención. Algunos, por ejemplo, en su toma de decisiones, que vamos a ver dentro de las funciones ejecutivas, algunos se van a ir cosiendo probablemente, evaluando el riesgo, por ejemplo, que hay, ¿no? En esta situación. Entonces, evidentemente, para este modelo simple de Cohen, él nos dice, ¿no? O sea, mucho depende de estos espacios, justamente, de estos medios físicos y el medio social, justamente. ¿Cómo es la situación en la que se está dando esta situación? ¿El espacio donde yo me desenvuelvo es amenazante o es un espacio tranquilo para que yo haga y actúe en conformidad con estos espacios y con estos medios, justamente? Lo cual también, o sea, cobra sentido, ¿no? A ver, algunos ejemplos que puedan dar ustedes respecto a esto, en cómo el contexto, por ejemplo, condiciona la forma en la que nosotros actuamos. Los escucho. ¿No? ¿Ninguna participación? Ok, voy a tomar las del chat como participación. Ahí Andrea nos decía, ¿no? Que se va a ir cosiendo. Lilia nos decía que se está yendo asustada, apresurada, muy precavida, se va a ir a su lugar de destino. Entonces, este es el modelo, entonces, eh, cognitivo de Cohen, ¿no? El cual habla de este control cognitivo justamente, que la atención, la memoria de trabajo, la inhibición igual, o sea, va a estar ligado de esta manera también. Veamos el siguiente modelo. Este es el siguiente modelo que tenemos, el modelo de Baddeley, el cual nos habla, ¿no? Específicamente centrándonos ya en un aspecto bien fundamental, que es el tema de la memoria de trabajo propiamente, en lo que va a ser las funciones ejecutivas, por ejemplo. Entonces, en este modelo, Baddeley nos dice que lo central es el tema del ejecutivo central, que puedan apreciarlo por acá. Este proceso tiene dos versiones. Vamos a analizar primero la primera, ¿ya? Entonces, describe la memoria de trabajo, nos dice como un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información en la mente, compararlos, contrastarlos o en su lugar relacionarlos entre sí. Entonces, esto está compuesto por estos tres elementos. El primero es el ejecutivo central, y el ejecutivo central se encarga específicamente de distribuir la atención. Él va a decir de qué manera se distribuye la atención en algunas de las dos rutas. Hay también dos modalidades, por ejemplo, de detención temporal, por ejemplo. Por un lado, vamos a ver, ¿no? De que este ejecutivo central, aparte también de hacer el tema de la distribución de la atención, va a estar controlando frecuentemente de que la atención se mantenga en esta tarea, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver las dos modalidades. Por un lado, tenemos la modalidad de retención temporal, que sería de tipo específica, en este caso, que sería la visoespacial. Esta modalidad, por ejemplo, va a hablarnos mucho de lo que va a ser la manipulación de las imágenes. Y al mismo tiempo también, dependiendo de que estén revisando, algunos autores lo pueden llamar a esto lo que sería la memoria visual que nosotros llegamos a tener, ¿no? Esta retención de información que se mantiene en nosotros por unos segundos previo a haber observado algún estímulo, muy propiamente. Ahora, esta agenda visoespacial también, por un lado, está contrastada por el lazo fonológico. Y el enlace fonológico tiene que ver justamente con lo que es una respuesta auditivo-verbal de tipo bucle, que se va repitiendo en lo que va a hacer las tareas.
¿ya? Y eso es un repaso articulatorio. No sé si han visto Shrek, ahí me dan una manito arriba si han visto Shrek. Si no, hay una escena bien cómica en la que el burrito anda buscando, ¿no? Flor azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas. O sea, va repitiéndose automáticamente, ¿no? Como que la tarea. Y es justamente lo que nosotros solemos hacer también cuando queremos recordar algún aspecto específico, ¿no? Queremos recordar algo y nos vamos repitiendo mentalmente o podemos verbalizarlo, pero es el lazo fonológico. Entonces, ambos, por ejemplo, tienen que ver justamente en una detención temporal. Son específicas en ambos casos. A ver, cuando vas a sacar una ficha médica debe estar muy temprano. Sandra Domínguez. Listo. Ahora, en una segunda versión también, cuando ya pasa un tiempo, hace una revisión de lo que iba comentando, justamente se nos aumenta también en esta función algo bien específico, que sería lo de añadir el almacén episódico. En esta segunda versión, como podrán apreciar, aparte de la agenda visoespacial y aparte del lazo fonológico, están incorporando en este modelo el almacén episódico, ¿ya? Y este almacén episódico tiene que ver y guarda mucha relación con ambos, tanto lo fonológico como lo visual, y tiene que ver también, esto va a estar ligado justamente con la memoria a largo plazo. Entonces, específicamente dentro de la memoria a largo plazo, justamente el trabajo que estamos realizando acá se va a volver lo que va a ser la memoria episódica. Es lo que nos dice Baddeley, ¿no? O sea, es una actividad que vamos repitiendo de alguna manera dentro de lo que es la memoria de trabajo, justamente, algo que tenemos una visión de cómo se genera en nuestra mente, a qué orden está asociada esta imagen, qué es lo que tengo que hacer, y lo guardo por un determinado tiempo en cómo lo tengo que realizar. Y esto se va convirtiendo en un bucle, ¿no? Que constantemente, por eso es que la memoria de trabajo, por ejemplo, es algo que nos va a acompañar mucho tiempo en nuestras actividades. Cuando hay alguna alteración, alguna función, por ejemplo, que está siendo alterada muchas veces, las memorias que van ligadas a una memoria de trabajo que conlleve un trabajo motor, por ejemplo, se suele hacer. Les apuesto en este momento que muchos de ustedes, si saben manejar bicicleta, a pesar de que nunca han vuelto a manejar desde hace unos 5 o 6 años, digamos, les apuesto que si se les da una bicicleta, lo pueden hacer. ¿Se creen capaces? O se saben procedimientos, por ejemplo, que hemos aprendido en el colegio. ¿Qué procedimientos han aprendido? Hay fórmulas, por ejemplo, matemáticas, que nos han enseñado así como que hasta en la sopa lo veíamos esas fórmulas. A ver, ¿cuáles se acuerdan? Pueden activar el micrófono o pueden escribir en el chat también. ¿Alguna? A ver, voy a preguntar. ¿Estás, Gabriel? ¿Te encuentras? Ya. ¿Corina? No, Corina ya participó. Andrea también. ¿Brenda? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? Sí, justamente estaba respondiendo al chat. ¿Se me puede escuchar? No, perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Estimada Sí, creo Brenda. que es bastante lo que se nos decía de eso y es algo que recuerdo bastante del colegio también. Sí, entonces, y si te damos un ejercicio, muy probablemente lo vas a poder igual y resolver, ¿no? Porque ya te sabes el procedimiento justamente, tienes la imagen y tienes la información que se te ha dado en un momento. ¿Entendemos eso? Tienes la imagen de la fórmula muy probablemente y al mismo tiempo tienes también la indicación que se te daba, cuál era el procedimiento que tenías que hacer. Todo eso se junta dentro de lo que es un almacén episódico que trabaja dentro del bucle y se ha quedado contigo en tu memoria a largo plazo. Han pasado muchos años y aún así te acompaña esta actividad y se convierte en un episodio, ¿no? Que independientemente de en qué modalidad, qué otros estímulos pudiesen haber habido, ha jugado también dentro de una memoria episódica de tu historia personal también. Entonces, bastante interesante cómo Badali también va explicando, ¿no? Lo que van a hacer estos modelos de las funciones ejecutivas también. Y
Tenemos también a Cohen nuevamente, pero en este caso acompañado de lo que es Miller, en lo que viene a ser los procesos múltiples. Y lo que nos va a hablar en este caso de lo que es la teoría integradora de la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, en este modelo, lo que se nos trata de explicar justamente es que él de plano nos dice la corteza prefrontal es el control cognitivo y ya, o sea, es la corteza prefrontal. Su función principal es la del control cognitivo, o sea, es la tarea que le brinda ya. Entonces, haciendo justamente una recopilación de todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Entonces nos dice, tiene que ser pues la corteza prefrontal la responsable específicamente del control cognitivo que se va a hacer. Entonces, en ese sentido, la corteza prefrontal nos tiene que ayudar justamente con lo que va a ser las conductas que buscan un logro y un objetivo. Eso es lo que se tiene que buscar. ¿A qué nos llevan estas conductas que estamos realizando nosotros? De igual manera, los mapas de estímulo y respuesta que se van dando, ¿ya? De qué manera se asocian y cómo se trabajan específicamente estos. Entonces, Miller y Cohen en este caso nos plantean, ¿no? Que la función primaria de la corteza prefrontal es este control cognitivo, el término que se aplica a aquellas situaciones en las que una señal preferente se usa para promover una respuesta adecuada a la exigencia. Un ejemplo de esta situación, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen una tienda que es cerca de su casa, muy probablemente a unas 5 cuadras, ¿ya? Si es a unas 5 cuadras, más o menos, si ustedes tienen que ir, usualmente hacen ese transcurso a pie, pero sumará, ¿no? Si ustedes van a ir en pie o en movilidad, digamos, si es que tienen una movilidad, si en cuál de las dos van a ir, dependiendo. Usualmente tienden a hacer este viaje caminando, digamos. Pero de repente tienen que traer muchas cosas esta vez de la tienda, tal vez algunas cajas que tienen que cargar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el ir en movilidad tenía una respuesta débil, ¿no? Porque son respuestas inadecuadas, respuestas adecuadas, es decir, respuestas fuertes y respuestas débiles. Quizás mi impulso por ir en movilidad 5 cuadras, o sea, conlleva, ¿no? El tema de bajar, encender la movilidad, abrir el garaje, ir, volver, estacionarse, dar garaje, o sea, una serie de cosas que en cierta forma parecería inadecuado, ¿no? O sea, mejor es caminar, voy más rápido y vuelvo más rápido. Pero si tienes otra actividad, o sea, dependiendo de la actividad que tú vayas a realizar, realizas, ¿no? Y dices, o sea, mi objetivo es cargar esas cajas directamente y como tengo que cargarlas, no las voy a poder traer yo solo, entonces necesariamente tengo que llevar en la movilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien esa es una respuesta débil, se adecúa a la exigencia y al objetivo que estás buscando tú en ese momento. Entonces, todo este control de la corteza prefrontal, que tiene este control cognitivo justamente, tiene, ¿no? Esta relación con las áreas sensoriales, la región motora, las estructuras subcorticales, y armonizan, dicen, los inputs y los outputs para responder a estas tareas, a estos objetivos específicos que estamos trazándonos nosotros. ¿Ya? Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario quizás sobre alguno de los modelos que estamos viendo? ¿Se les hace lógicos los modelos que estamos apreciando? Bueno, no hay dudas. Continuaremos entonces. Listo. Bueno, hasta este punto hemos hecho que los autores vayan hablándonos, ¿no? Cómo contemplan ellos lo que va a ser las funciones ejecutivas como tal. Ahora, hablando específicamente de una clasificación, conceptualización de lo que son estas funciones ejecutivas, pueden variar las agrupaciones en base a los autores que estén trabajando, pero en base a la bibliografía también que les he dejado justamente para revisión, nos vamos a basar en esta división, ¿ya? Entonces, por un lado, vamos a trabajar, vamos a entender lo que es las funciones ejecutivas como el componente también que integra todo esto, el establecimiento de metas y de planeación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, el control inhibitorio, el riesgo-beneficio, la fluidez verbal, el razonamiento, la iniciativa, la abolición, la creatividad y la abstracción. Estos van a ser los elementos que componen entonces a lo que es las funciones ejecutivas específicamente.
Vámonos con la primera. Vamos a hablar un poquito de lo que son el establecimiento de las metas y la planeación. Esto se encuentra definida conceptualmente como que la planeación ha sido definida como la capacidad para llegar a metas u objetivos, ya sea en corto o largo plazo, integrado y secuenciado de manera eficiente, una serie de pasos que permitan llegar a una meta deseada. Un ejemplo que yo les puedo compartir al respecto de esto es como un estudiante, ¿no? Si tiene que prepararse para un examen, ¿cómo va a dividir su tiempo? Tal vez mi examen es el próximo lunes, entonces dirá, estos contenidos los voy a ver el día de mañana, un contenido voy a llevar el segundo día, el tercer día voy a descansar, el cuarto día muy probablemente voy a terminar desde pasar y el quinto día voy a descansar, probablemente voy a entrar bien a mi examen del día lunes. Entonces, el establecer esas metas y esa planificación, por ejemplo, que es muy de estudiante, no muy de colegio justamente. ¿Cuáles serían otros ejemplos que ustedes pudiesen dar en cuanto al establecimiento de las metas y la planeación? A ver, un Martín. ejemplo que yo podría dar, ay, perdón. Adelante, Sandra. ¿Sandra era? Ah, ¿Sí? ya. Ah, ya. Si no, que empiece la compañía. Bueno, ya que estoy con el micrófono, perdón, disculpa. Por ejemplo, cuando nos establecen una dieta, un régimen de dieta por algún problema patológico que tengamos, nuestra meta, nuestra planeación tiene que ser enfocada a los alimentos que nos ha determinado el nutricionista y no salir de ese parámetro, aunque nos antojemos, ¿no? Y aunque sea muy difícil. Solo era ese ejemplo. No, está súper bien, Sandra, justamente, ¿no? Debes tener tu objetivo, justamente. Y ahora que se nos viene ya Navidad, Año Nuevo, ¿no? Tal vez tenemos objetivos ahí, como dice Sandra, de bajar algún kilito más hasta para las fiestas. Entonces, hay que hacer un plan, por ejemplo, tenemos un mes todavía por delante, entonces habrá que cuidar un poco la alimentación, probablemente. Entonces, excelente, buen ejemplo de cómo se establecen las metas y la planeación. Vayan levantando su manito y ahí les voy a dar la palabra. También María José. Adelante, María. Ah, bueno, el ejemplo que quería dar era a esto de un objetivo a corto plazo. Por ejemplo, cuando se quiere viajar, ¿no? Y ahí es como que, ¿qué es lo que primero se tiene que hacer? Se tienen que listar maletas, no sé. Luego salir, digamos, a una hora específica, ir a agarrar el bus, entonces de ahí, no sé, pagar el uso a terminar y muchas cosas, ¿no? Así por como una lista, así, pero que sea objetivo a corto plazo, tal vez, un viaje. Perfecto. Un digno ejemplo también de lo que conlleva, ¿no? El tema de establecer las metas y la planeación dentro de las funciones ejecutivas. Ahora, a ver, vamos a darnos la vuelta. ¿Qué es lo que pasa ahora en los contextos educativos? Estamos viendo, estamos hablando, ¿no? Dentro del diplomado justamente de las dificultades de aprendizaje, por ejemplo. ¿Qué pasará con un estudiante o con este estudiante que no puede establecer metas y planificación? ¿Cómo será su conducta? Vayan levantando las manitos ahí para la participación. A ver, ¿alguien? Vamos a ver. Lili, ¿te encuentras? Sí, sí me dijiste. Hola. Eh, lo primero pienso que sería que muchas veces cuando no tienen metas los estudiantes que van a hacer es, digamos, saltar tal vez incluso pasos que tienen que hacer para alguna actividad. Incluso pueden presentar tal vez justamente esto, por ejemplo, de en no saber qué tienen que realizar más tarde. Por ejemplo, lo mínimo, digamos, de un niño, digamos, ¿no? Tengo que almorzar y luego de almorzar tengo que hacer mi tarea, o sea, no hay esas pequeñas metas que, digamos, le van a hacer hábitos, por ejemplo, para que los niños puedan desarrollar. Pienso que es lo primero que van a ir presentando y a medida de eso se pueden ir generando ya incluso dificultades de hábitos y conductas que pueden ir presentando.
Ay, mil disculpas, estaba con el micrófono apagado. Corina, adelante. Hola, Corina. Quería, en casos que conozco, realmente la planeación está afectada en los niños y el contexto en el hogar no ayuda. Entonces es muy complicado. Es lo primero que deberían hablar con los padres, con un niño, si tienen un niño con problemas, ¿no? Qué importante es la organización en casa, ¿no? Si un niño no puede planificar el almuerzo, tener una rutina para ese pequeño, un cuarto organizado, un escritorio organizado, solo eso, ¿no? Para apoyar al pequeño en ese sentido. Gracias, Corina. Sí, evidentemente, ¿no? Como hemos ido viendo justamente, empezábamos esta clase, esta sesión diciendo de que las funciones ejecutivas son consideradas funciones paraguas, ¿no? Y estas funciones justamente van a modificar en base a los principios que hemos ido conversando en la primera sesión, justamente de este bucle de retroalimentación que existe, en qué manera puede llegar a mejorar o afectar, ¿no? De que no tenga, por ejemplo, a un niño, si es que están trabajando con un niño, el tema del establecimiento de las metas y la planeación. Pero esto no simplemente se va a aplicar, ¿no? Al tema de los niños, por ejemplo, sí muy propiamente por el tema de los estudiantes que estamos trabajando, pero nosotros mismos, ¿no? Siendo autocríticos, o sea, tenemos la capacidad de establecer metas y de planeación, o nos rendimos. O sea, este diplomado, por ejemplo, para muchos de ustedes muy probablemente es, ¿no? Una meta que tienen y es parte de un plan también que tienen ustedes personal o profesional justamente para ir desarrollándose. Entonces están respondiendo en función de aquello, justamente. Pero esta desestructuración, por ejemplo, que no haya, que no exista esto y que no se vaya formando desde las familias, puede implicar una serie de dificultades. Les daba un dato, ¿no? Justamente de que la mayoría de las familias que tenemos actualmente, al menos en el contexto boliviano, según datos del INE, ya no son pues las familias que nos han enseñado en colegio o en la universidad, ¿no? El tema de familias nucleares, por ejemplo, la conformación en la que deben estar, sino realmente hay mucha variedad y también si lo quieren ver de esta manera, si le añaden un tema transversal que es un tema de lo económico, es muchas veces los padres de familia salen a trabajar papá y mamá o no están presentes todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños también, ¿no? Entonces, algo para reflexionar también al respecto de este establecimiento, ¿no? De las metas y de la planeación. Gracias por la participación a los que han estado ahí. Magíster, justamente en esa parte, por lo menos cuando yo estaba haciendo pasantías, esto he visto que es sumamente importante en los niños que tienen TDAH, porque justamente en ellos hay que fortalecer mucho esto, porque no tienen metas y una planeación. Entonces, trabajar con ellos en terapia cognitivo-conductual es lo que, digamos, generarles rutinas, hábitos, es lo que más, digamos, establece. Sí, entonces vemos, ¿no? Como de estas pequeñas actividades igual, o sea, se puede realmente hacer un proceso de intervención armándolo en base a las necesidades personales que pueden llegar a tener también nuestros estudiantes. Entonces, gracias. El siguiente, que ya en cierta forma lo hemos ido viendo en uno de los modelos específicamente, que nos habla, ¿no? De lo que es la memoria de trabajo. Entonces, la memoria de trabajo, por ejemplo, que participa, nos dice, en por lo menos dos tipos de procesos. Uno es el control ejecutivo y el otro el sostenimiento activo, ¿no? Este control que les decía que viene realizando, o sea, la distribución que se hace de la atención, pero al mismo tiempo ese control activo que se va haciendo, ¿no? Esta memoria de trabajo, ¿qué nos permite hacer? Lo primero, atender simultáneamente varias tareas cognitivas, mínimamente dos tareas, ¿no? Que nos podrá permitir realizar esto. El segundo es un sistema de almacenamiento con capacidad limitada, que les había dicho, ¿no? Que es por un corto tiempo que funciona. Y esta memoria de trabajo también es necesaria para la comprensión propiamente del lenguaje, ¿no? Donde nosotros retenemos información en lo que hacemos el feedback, ¿no? Lo que nos dicen algo y nosotros respondemos, por ejemplo, ¿no? Si pensando un poquito en los canales comunicativos que nos señalaba Jacobson, ¿no? El otro punto es también que es necesaria para mantener los objetivos y los subobjetivos en una resolución de problemas. Si yo quiero hacer
unas 2 o 3 tareas conjuntamente, tengo que tener en mente cuáles van a ser estos procesos para que yo los pueda ir desarrollando, ¿no? Entonces tengo que tener bien claro toda esta situación. Ahora, un ejemplo que se les puede dar para esto es cuando un niño realiza un problema de matemáticas mentalmente, ¿no? Cuando nosotros hacemos sumas, por ejemplo, algún tipo de operaciones, tenemos que mantener y manipular cifras en nuestra mente para llegar a una respuesta, ¿no? Entonces manejamos diferentes informaciones en este caso. Manejamos, ¿se acuerdan el modelo que veíamos anteriormente? Tenemos que tener esta imagen visual, por lo menos, en nuestra cabeza de todos estos números que estamos reflejando, y por otro lado tenemos que hablar del tema de los procedimientos, por ejemplo, ¿no? De cómo se tienen que ir desarrollando. ¿Qué pasará en el caso de que un niño no tenga esta memoria de trabajo establecida? Ojo que les recalco que estas funciones, o sea, no estamos llegando todavía al desarrollo de las funciones cognitivas superiores, por ejemplo, ¿no? No estamos trabajando todavía en funciones cognitivas superiores. Por eso les decía que estas son unos antecedentes, por ejemplo, antes de hablar de memoria, por ejemplo, antes de hablar de cognición, antes de hablar de aprendizaje. O sea, tenemos que tener bien clara esta situación de que si, por ejemplo, estas funciones ejecutivas se encuentran alteradas o no están estimuladas o trabajadas con el estudiante, evidentemente van a conllevar pues este deterioro o estos problemas que se van a ir manifestando posteriormente, o los que vamos a ver justamente dentro de las dificultades de aprendizajes específicas o generales que vayan a trabajar ustedes. Entonces, hablando específicamente de memoria de trabajo, ¿cómo se ve un niño que no mantiene este tipo de procesos activos? Si no tiene la memoria de trabajo, ¿cómo se verá el niño? ¿Qué dificultades a ustedes les da que va a tener? Adelante, Corina. Así, por ejemplo, el responder si le dan un problema en matemáticas, quizás llegue a recibir la información, pero no va a poder manipular esa información. Entonces, no va a poder dar un resultado, es decir, no va a poder llegar a un resultado en el problema, ¿no? Ya, Puede ser que su atención llegue solamente hasta recibir la información del problema, pero no a dar el resultado. ya, ok. No tienes tu nombre, estás con el nombre de tu celular. ¿Quién eres? Te quiero dar la palabra. Está con Huawei Y7. A ver si lo cambias tu nombre, por favor. Adelante. Mm, está tu Buenas micrófono noches, activo. Adelante, te Magister, escuché. buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a cambiar el nombre de mi, bueno, que me identifica. Mi nombre es Verónica Quispe. Y bueno, actualmente estoy trabajando con un niño con autismo y justamente haciendo una investigación acerca de lo que son las funciones ejecutivas. Me he podido interiorizar de que es muy importante trabajar en estos niños lo que es la memoria de trabajo para poder introducir, ¿no?, nuevos aprendizajes, al igual que también trabajar esa parte de la atención dividida, ¿no? Ya que, bueno, van de la mano, ¿no? Ambas funciones. Y eso, ¿no? Compartir eso, Magister. Gracias, Verónica. Adelante, José. María José, perdón. Bueno, creo que dentro, digamos, del aspecto del aula, un niño puede tener muchas dificultades al momento de seguir instrucciones, incluso, ¿no? Porque como es esta memoria de trabajo, no va a poder retener, incluso ligado, ¿no? Con el anterior que hemos visto, los pasos que puede dar, digamos, el profesor, y eso va a dificultar incluso su proceso y rendimiento en el aula mismo, ¿no? Porque no va a poder seguir el ritmo incluso de sus compañeros, lo cual va a lentalizar su aprendizaje como tal, ¿no? Sí, gracias, María. A ver, algo que también se me ocurre, por ejemplo, que es muy frecuente también, no sé si ustedes que están trabajando con estudiantes también se han dado cuenta, una de las quejas, por ejemplo, de los papás es que no copia su tarea, dice, ¿no? O sea, no copia, va al colegio, pero
los papás a veces están en la salida ahí copiándose los ejercicios, las tareas, lo que hay que trabajar y demás. Y muchas veces me ha tocado a mí ver esto en observación de aula. En algunos casos hay algunos niños que no tienen una buena, en este caso, detención visual, ¿no? La memoria visual que comentábamos hace un momento dentro de uno de los modelos. Y justamente era el movimiento que tenían que hacer, ¿no? Mirar a la pizarra, bajar, mirar a la pizarra, bajar, o sea, sin mucho tiempo de diferencia, o sea, tenía que hacer ese movimiento a cada momento y evidentemente eso ralentizaba, por ejemplo, el trabajo que iban a realizar. Entonces, cuando ya todos habían acabado, muy probablemente él estaba pues recién iniciando o por la mitad y luego se botaba la pizarra y ya se perdía mucho de la información, por ejemplo, ¿no? Y eso era justamente porque no se podía mantener la información y estos procesos de control, por ejemplo, que estábamos mencionando, o sea, otra forma también de ver, ¿no? Cómo puede afectar el tema de la memoria de trabajo dentro del aula, justamente. Listo, gracias por sus participaciones. Seguimos entonces. El tercer punto está ligado al tema de la flexibilidad mental, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva específicamente, y esta se refiere a la habilidad de cambiar entre órdenes, ¿no? De respuestas, aprender de los errores y cambiar a estrategias mucho más efectivas y ser capaz de dividir la atención justamente. Los déficits de este dominio incluirán respuestas perseverativas. Entonces, eso es, ¿no? A veces de hacer la misma cosa esperando resultados diferentes, muchas veces, ¿no? Que hay una frase bien ligada a ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Hay un ejemplo que les pongo que, por ejemplo, durante un juego, un niño cambia rápidamente de estrategia al darse cuenta de que la actual no está funcionando. Eso es como que flexibilidad, ¿no? Mental. ¿Ustedes son flexibles mentalmente? ¿Qué hacen cuando las cosas no salen como ustedes las han pensado? ¿Pasan rápido a un nuevo plan? ¿Les cuesta todavía adaptarse? ¿Cómo será este niño que no tiene flexibilidad mental, ¿no? El que le cuesta adaptarse, por ejemplo, a estos cambios que se están dando. ¿Qué opinan? A ver, cuéntenme algún ejemplo más en lo que se pueda aplicar este tema de la flexibilidad mental. A ver, ¿quiénes están? Sandra, adelante. En el caso de la personalidad obsesiva en adultos, ¿no? Solo como un ejemplo rápido, es no poder cambiar sus hábitos estrictos en horario de, por ejemplo, de comida o de realizar alguna actividad que esta persona tenga de preferencia. Ahora también se ha observado eso en casos, como decía la compañera, no recuerdo muy bien el nombre, disculpa, la que ha trabajado con niños autistas, si no me equivoco, igual yo he tenido la oportunidad de ver niños que no puedes cambiarles ni los juguetes, ni la posición donde están, y todo lo tienen totalmente determinado, totalmente marcado. Eso sería como ejemplo, tal vez. Gracias, Sandra. Sí, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, este tema, por ejemplo, es algo que cuesta bastante cuando estamos abordando, trabajando justamente con casos de TEA, ¿no? Porque son personas que les gusta en muchos casos el tema de mantener una rutina, entonces que les cambies tú algo del lugar, algunas son menos tolerantes a otras, entonces algo de lo que se trabaja, por ejemplo, con ellos es mucho el tema de flexibilidad mental. En algunos casos que me ha tocado atender, por ejemplo, dentro de la práctica clínica. Me acuerdo que con una mamá y un estudiante trabajábamos mucho esto, en que ella tenía muchos problemas, es que es en la ciudad de La Paz es un caos a ratos cuando hay el tema de manifestaciones o bloqueos. Y quiero que entiendan eso, ¿no? O sea, las características justamente de una persona con TEA que está yendo en la movilidad que siempre toma hacia su colegio y que tiene que tomar otra ruta porque hay un bloqueo, por ejemplo. Y no, pues, o sea, la mamá realmente estaba muy afligida, muy consternada por esta situación. Entonces, hemos establecido, por ejemplo, cambios de rutinas paulatinas donde se iban tomando rutas alternas, por ejemplo, para llegar con el tiempo y con la sensibilización ahí muy sistemática, le hemos ido aumentando la tolerancia a la frustración, por ejemplo, pero principalmente trabajando en este punto que va ligado al tema de una flexibilidad mental.
¿Ya? ¿Alguien más? ¿Había alguien con la manito levantada? Adelante, Donald. ¿Cómo está? Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañero. Bueno, hablemos de flexibilidad mental. En realidad, pues muchos docentes en la etapa escolar son muy repetitivos, cosas que hay niños que están en realidad actuando bien en el nivel escolar. Resulta que yo tenía una niña de 6 años en esa época, ¿no? Y pues la profesora había dicho que tenía dislexia. En sí, la niña sí estaba fallando, equivocarse las letras con los números, el 3 con la E y situaciones así. Y por lo general, pues no podía avanzar las materias, pero era muy inteligente en matemática, era muy inteligente dando exposición a esa edad y en resolver preguntas que le realizaban, ¿no? En este caso, pero entonces el diagnóstico fue inmediatamente por parte de la profesora y fue inmediatamente por parte de la psicóloga en el colegio en La Paz. Pero resulta que al final ella lo que le faltaba era diferenciar, o sea, darle una clase de reforzamiento en diferenciar las letras con los números. Y bien, eso le llevó aproximadamente 3 días y la niña pudo con todo, o sea, en el momento de escribirlo. Entonces, por eso yo creo que hablar de flexibilidad mental, pucha, a veces solo es cuestión de poder entenderlos y no llevar la didáctica currícula académica a un extremo, ¿no? A eso yo creo que se podía referir, ¿no? Gracias, Donald. Y tomando tu ejemplo, ¿no? Muchas veces la práctica pedagógica justamente decae, ¿no? En esa situación. Yo, algo personal que considero es que ser docente realmente o es el trabajo más simple o es el trabajo más complejo que puedes llegar a tener. Porque si tú realmente comienzas a hacer lo mismo siempre, y esto lo hablo a veces cuando converso con maestros, si planifico este mismo año y el próximo año me toca lo mismo, solamente cambio el año porque la currícula no se modifica tan rápidamente, y no innovo en nuevas estrategias, nuevas formas de abarcar, yo no visualizo realmente las necesidades de mi contexto, del curso que me toca regentar en esto. Evidentemente, pues ya tengo todo elaborado, ¿no? Ya lo he hecho en un año y bueno, sigo utilizando los mismos ejemplos, sigo utilizando la misma metodología, la misma forma de calificación, entonces como que no cambia mucho. Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser un trabajo bastante sencillo y a veces hasta criticado por la sociedad, ¿no? Pero por otro lado, conozco también docentes que siempre preparan diferentes actividades, diferentes materiales justamente, implementan nuevas estrategias justamente porque son muy conscientes de las diferencias que existen entre sus cursos y entre las generaciones que se van saliendo inclusive, ¿no? Entonces, eso es estimular ellos personalmente, o sea, trabajan mucho el tema de su flexibilidad mental, por ejemplo, y eso puede ser muy beneficioso también para las personas que están. Ahora, yendo a nosotros, o sea, ¿cómo es nosotros, cómo actuamos nosotros al hacer la implementación de la práctica clínica, el proceso de la intervención? ¿Tenemos ya mecanismos establecidos que aplicamos una y otra vez o realmente trabajamos en un proceso individual, por ejemplo, donde valoramos específicamente la composición familiar, la estructura social de lo que viene y todo aquello? Entonces, evidentemente, ese tipo de trabajos va a conllevar, ¿no? Una serie de puntos intermedios en los cuales yo tengo que mostrar las mejores habilidades y todo lo que he podido aprender y colaborar justamente. Entonces, alguna forma de verlo, ¿no? Este tema de la flexibilidad mental en estos espacios también que van siendo pedagógicos. Adelante, Lilian. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería dar otro ejemplo también de flexibilidad, de falta de flexibilidad mental. En mi caso, yo trabajo con niños migrantes de toda edad, menores de 18, y lamentablemente se ve mucho esto, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de desafíos de adaptación cultural, social y demás, y muchos de ellos han abandonado el colegio. Entonces han pasado el primer grado, segundo, y con los viajes que han tenido, pues ya tienen 9 años, 10 años, y ya muchas veces ni siquiera se acuerdan cómo se escribe su nombre y demás. Entonces no hay una rutina, no hay hábitos, los papás tampoco apoyan, entonces es todo desorganizado, y no es que ellos tengan alguna, algún trastorno, ¿no? Sino, me refiero a algo eh, físico, sino que es algo más cultural y adaptativo, ¿no? Que han ido sufriendo. Ellos estaban escolarizados, pero de un día a otro tuvieron que abandonar su país y demás, y en un país reciben apoyo
se integran en un colegio y lamentablemente otra vez empiezan a migrar, entonces tienen que adaptarse otra vez a otro contexto y muchas veces se ve también en el idioma. Por ejemplo, también conocí a un niño haitiano con el que tratábamos de trabajar igual, pero nos costaba mucho, ¿no? Entonces imagino que toda esta falta de flexibilidad mental les afecta demasiado, ¿no? Tal vez algo parecido a lo que estaría viviendo un niño con TEA, ¿no? Bueno, eso quería comentar, Gracias. gracias. Y bien, por ejemplo, sí, evidentemente, ¿no? Cuando trabajamos con casos de migración, por ejemplo, personas que están migrando por diferentes situaciones, evidentemente te cuesta mucho adaptarte a la idiosincrasia de un determinado lugar, los rituales, los ritos que tienen dentro de los comportamientos sociales, por ejemplo, pueden llegar a pegarte bastante duro. Pero imagínate estos cambios, por ejemplo, que tú señalas de un país a otro, ¿no? Pero sin ir muy lejos, el cambiar de colegio, de un colegio del centro, digamos, a irte a un colegio un tanto más periférico, muy probablemente te va a conllevar también esos mismos retos. Y imaginemos el cambio también que hay dentro de un departamento a otro departamento, dentro de Bolivia inclusive. Ahora veamos un poco cómo eran estas dinámicas, por ejemplo, cómo era el tema familiar. Les hablaba, por ejemplo, que hay el tema de dificultades de tipo generales, por ejemplo, que van ligadas también a lo socioafectivo. Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de una persona, de un niño que está atravesando un proceso de divorcio de los padres, ¿cuál va a ser su capacidad de adaptabilidad a esta nueva situación que está atravesando, por ejemplo? Y de ahí que conlleva, ¿no? O sea, que hablamos justamente de que estos cambios que está viviendo y la lenta adaptabilidad que puede estar sufriendo el niño a esta nueva situación, o sea, va a conllevar otros problemas muy probablemente dentro del proceso educativo formativo y de su proceso de aprendizaje propiamente. Entonces, es algo que de esa forma también, o sea, conlleva, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar, se puede ir mejorando justamente y algo que nosotros mismos seguimos trabajando día con día. Gracias por sus ejemplos. Vamos a ver el siguiente punto. Magister, quería acotar un poquito a lo que usted nos decía de la planificación de los docentes. A veces los docentes pueden planificar, ¿no? No igual un año o al otro, tener diferentes planificación, pero sin embargo también depende del grupo con el que está trabajando. Por ahí ha planificado unas estrategias de aprendizaje y sin embargo el grupo demanda otras actividades que puedas motivar al estudiante. Entonces ahí también tiene que existir la flexibilidad del docente, ¿no? De tener la capacidad para cambiar, obviamente sin cambiar el contenido, pero cambiar la actividad para que motive a su grupo, a los estudiantes. Eso quería aportar, Magister. Gracias. Gracias, Paula. Sí, a nivel docente también para dato para ustedes, ¿no? Hay un proceso de diagnóstico que se van dando por lo menos las 2 primeras semanas de clases, que se le da esto desde la resolución 01 que se emite en Bolivia todos los años. Se les da ese lapso a los docentes para que justamente vean las necesidades que se tienen dentro del aula. Entonces, es muy, muy importante, por ejemplo, nuestra participación a finales de año y inicios de gestión, porque somos nosotros quizás los que vamos a dar algunos insumos también nuevamente de brindar diagnósticos apropiados en los cuales el maestro puede guiar y adaptar justamente el tema del trabajo que puede dar, ¿no? Entonces, esto hablando un poquito y haciendo relación a la flexibilidad mental que deberíamos tener como docentes, como pedagogos de aula y también dentro de los estudiantes, ¿no? Cómo pueden trabajar esta situación en base al motivo de consulta que estén acudiendo, ¿no? Por alguna situación estarán yendo a evaluarse con nosotros y bueno, de alguna manera tenemos que intervenir también nosotros para mejorar esta habilidad, ¿ya? Siguiente, el número 4 es el tema de control inhibitorio y es esta nuestra función, ¿no? Que alude a nuestra capacidad de inhibir y controlar respuestas afectivas, cognitivas y conductuales. Esto es clave, esta es una habilidad realmente de alto valor social. El control inhibitorio es clave para la vida. Hay una frase que comenta, no sé si la comparten ustedes, que dice justamente que el 80% de nuestros problemas son por lo que decimos o hacemos y el 20%, o sea, son situaciones de la vida diaria, ¿no? O sea, que no controlamos y demás.
que a veces nos metemos en muchos problemas con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo, por, por no haber tenido un apropiado control inhibitorio en su momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será así o no? El que calle otorga, dicen. Yo creo que sí, ¿no? Mary Judith, ¿qué opinas? ¿Será así? ¿Qué opinas del control inhibitorio? Mary no está. Ok. Patricia Cervantes. Ok. Ya. Entonces, un ejemplo que les había puesto sobre esto es también que un alumno, ¿no? Se abstiene de gritar las respuestas en la clase, aunque la conozca, esperando su turno para hablar. Entonces, el tema del control inhibitorio tiene bastante control social, por eso también habla, ¿no? De los aspectos no simplemente conductuales o cognitivos, sino que tiene que ver con las respuestas afectivas, justamente, ¿no? O sea, es como que no sé, si estoy con mi pareja, por ejemplo, y no le he visto desde hace mucho tiempo, pero estoy en una reunión familiar o estoy con un tema muy laboral, muy de trabajo, no sé, un espacio que no es muy apropiado, ya demostrar todo el afecto, ¿no? Que tengo en ese dato de haberla visto. Entonces, algunos tendremos mejor control, otros tal vez menor control sobre esta situación, sobre lo que puede llegar a pasar. Hay muchos casos, ¿no? De artistas, por ejemplo, de personas que van a algunos conciertos, están viendo a la persona que más idolatra y a veces incurren, ¿no? En no tener un control inhibitorio y a veces se propasan de alguna manera también con las personas. ¿Conocen algunos casos de ustedes que tengan que ver con ese tema del control inhibitorio y su manifestación? Ujú. Ya están, creo, tomando tecito. Ok, entonces Magi- avancemos. Verónica. Sí, Magister, disculpe, una consulta respecto al control inhibitorio. ¿Tiene alguna relación con la espera de turnos en el caso de, bueno, no solamente en el caso, ¿no? De niños con TEA, sino también con niños típicos, ¿no? De, como se dice, normales, entre comillas. Eso, Magister, por favor. Si me explicas un poquito mejor, Verónica. Bueno, me refiero, ¿no? Por ejemplo, durante cuando hay niños que están jugando, por ejemplo, en un parque. Ajá. Entonces hay niños que sí suelen esperar su turno para subir al resbalín y poder no jugar resbalar. Pero hay otros niños que no Ah, esperan su ya. turno. Ok, Ujú. ok. No, claro, porque, o sea, es lo primero, ahorita lo que prima es mi satisfacción, digamos, no me interesa la satisfacción del otro. Entonces, en este caso, o sea, mi control inhibitorio, o sea, evidentemente, ¿no? Está en mi satisfacción y directamente salto a la respuesta en este caso. Les comento mucho que estas últimas semanas he estado atendiendo algunos casitos vinculados al tema de control inhibitorio en personas con discapacidad intelectual, ligado em, al tema de sexualidad, por ejemplo. Estoy atendiendo a preadolescentes que están con alguna afección, por ejemplo, ligado a esto, donde les está costando mucho y está poniendo en mucho conflicto a la familia, a la unidad educativa donde está incluido este estudiante justamente, porque ya ha habido en algún caso un acercamiento y querer hacer un toque impúdico, por ejemplo. Lo que evidentemente ahí nos habla de que este control inhibitorio, evidentemente en este caso asociado al tema de discapacidad, pónganse, pero no hay esa capacidad también, o sea, no hay esa facilidad y esto se puede llegar a malentender y ustedes saben bien que ahorita las leyes, todo el tema de los casos de violencia, de abuso que han habido en colegios, o sea, toda la sociedad está bien al tanto de esta situación y esta situación también puede conllevar, ¿no? A que todo este proceso, por ejemplo, de inclusión que se ha venido trabajando durante años con este estudiante, quede en nada y por el tema de no haber trabajado, no estar trabajando, por ejemplo, el control inhibitorio ante este tipo de conductas,
pueda conllevar alguna situación, ¿no? Entonces se ha comenzado ya con un proceso de intervención y demás, pero sí es algo que ustedes van a poder ver también en esos casos también asociados. Entonces no solamente en algunas personas, ¿no? O sea, realmente estas manifestaciones se pueden ir dando de diferentes formas. Entonces, para su consideración también, ¿no? Un tema de intervención. Listo. El siguiente que está en nuestra lista es el tema del riesgo-beneficio, justamente, que es la capacidad de elegir una respuesta después de hacer valoraciones sobre la presencia y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y beneficios y desventajas que conlleva la realización de un acto. Riesgo-beneficio. Ok, un ejemplo que les digo, ¿no? Un adolescente decide no ir a una fiesta en la noche antes de un examen importante, valorando el beneficio del estudio sobre el placer inmediato, que en este caso sería la fiesta. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos en función de eso, ¿no? Muy probablemente algunos, si tienen algo importante que hacer, siempre van a tener que ver, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo van a poder actuar en esos casos? ¿Algún ejemplo que tengan de riesgo-beneficio que pudiesen compartir? Aparte del que les di. ¿En qué puntos estamos analizando esto? Ya. No hay participación. Pasamos al siguiente. Entonces, vamos a ver un poquito de la fluidez verbal también. La fluidez verbal, entendida como esa capacidad de recordar palabras pronunciadas o escritas. Y acá en este punto tendríamos que comentarles, ¿no? De que la fluidez verbal, muchas de las pruebas, por ejemplo, cuando trabajamos un proceso ya de evaluación, se van a ir a medir dos aspectos. Por un lado, van a poder medir ustedes el tema de lo que es la fonología, y por otro lado van a ver el tema de la semántica. Hay algunas pruebas, ¿no? Que ustedes deben conocer también que señalan, por ejemplo, en un minuto dime palabras que empiecen con la letra M, digamos. Entonces, en un minuto se va, ¿no? Haciendo el conteo de todas estas palabras. Eso en relación a lo fonológico, pero cuando evaluamos el tema de lo semántico, trabajamos más en categorías, en este caso. Categorías como, por ejemplo, a ver, en un minuto dime todas las frutas que tú conozcas. Entonces ahí va a comenzar, ¿no? Una categoría específicamente de frutas, ¿ya? Un ejemplo, en este tema de la fluidez verbal, es un estudiante que da una presentación en clase, encontrando rápidamente las palabras adecuadas y expresando sus ideas de manera coherente. Ahora, hay algún aspecto que ustedes se van a ver también, ¿no? Como una habilidad que se va gestando también desde que son pequeños muchas veces. Entonces, el tema de la fluidez verbal en algún punto no deja de ser también una habilidad que se va desarrollando, ¿no? En la medida de que se va fomentando la interacción, la participación de esta forma con los demás también. Vámonos al tema del razonamiento. El razonamiento, entonces, en este caso que está definido específicamente como las habilidades fundamentales de secuenciación y clasificación, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento convergente, que nos ayuda con el tema de la producción de las ideas, el pensamiento divergente, la capacidad de abstracción, el generar estrategias de solución, analizar, ¿no? Los problemas que tenemos, crear una hipótesis a partir de esta y ver un tema de la aplicación de nuevas estrategias también, evaluando estos resultados que vayamos a tener para posteriormente replicarlas o modificarlas, ¿no? También muy ligado al tema de la comprensión y el juicio social. En comprensión y juicio social, por ejemplo, en estos casos ustedes se van a encontrar cuando aborden, por ejemplo, casos de TEA, muy probablemente van a encontrarse que está el juicio social alterado, ¿no? De que no entienden la normativa social o la conducta social que deberían tener justamente, y en ese caso, por ejemplo, suele estar, ¿no? De esa forma alterado. Un caso que yo les puedo dar acá, un ejemplito más bien, es un niño que usa la lógica para resolver un rompecabezas, ¿no? Deduciendo qué piezas se encajan en la base, en base a su forma y a su color, ¿no? Una buena forma de ir trabajando el tema del razonamiento, la resolución de rompecabezas, por ejemplo. El punto número 8, que va ligado al tema de la iniciativa, la abolición y la creatividad. En este punto vamos a trabajar justamente, ¿no? Con lo que es la iniciativa de planificar, programar acciones,
que es uno de los componentes fundamentales de la función ejecutiva, justamente. En este punto vamos a hablar de que la capacidad de ser creativo para inventar opciones y alternativas ante situaciones nuevas y necesidades adaptativas, y a la capacidad de activar el deseo y la voluntad para la acción. Un ejemplo de esto es un estudiante cuando propone y desarrolla un proyecto escolar único, ¿no? Mostrando la motivación que tiene al tema del aprendizaje y por otro lado la originalidad que tiene en cuanto a su enfoque. Listo. Ahora, algo que ustedes se van a encontrar también acá alterado, les había dado, ¿no?, una lista de casos posiblemente con los que van a poder ustedes trabajar y ver. Por ejemplo, en cuanto a funciones ejecutivas, conlleva personas que están padeciendo por un caso de depresión, por ejemplo, se van a ver afectadas, por ejemplo, en el tema de la iniciación, de la abolición, justamente. También personas que estén afectadas, ¿no?, por un deterioro cognitivo, como ser el tema de la demencia, donde se podrá ver alterada también el proceso de la iniciativa, por ejemplo, al realizar estas acciones. El último punto es el tema de la abstracción, que nos señala específicamente la posibilidad de mantener una actitud y un nivel de pensamiento abstracto para analizar aspectos que no son visibles de las situaciones, ¿no? En este caso, objetos, información que recibimos, si es una propiedad importante del ser humano también, eso es claramente, ¿no?, propio de nuestra corteza prefrontal, y es lo que nos permite justamente hacer este tipo de abstracciones, ¿no? En este caso tenemos aquí un torito, donde podemos abstraer en cualquiera de estas formas, ¿no? Podemos entender más o menos. Quizás en esta sexta no se entiende muy bien. ¿Ustedes le ven bien? Yo creo que no tengo buena capacidad de abstracción. En esta sí. En la sexta, ahí me cuesta un poquito, pero es lo que justamente nos permite, ¿no?, a nosotros. Y esto también tiene que ver, un ejemplo que está claro con esto es un alumno cuando interpreta un tema subyacente, ¿no?, de una historia, entendiendo los conceptos como la moral y el mensaje más allá de la trama literal. O sea, el sacar, ¿no?, estos mensajes ocultos de las lecturas, el reflexionar, el poder trabajar realmente en un plano abstracto de lo que simboliza o significa o lo que el autor básicamente nos quiere decir. Este tema de la abstracción ustedes lo van a poder medir también en algunas pruebas como objetos incompletos, ¿no? Hay en algunos casos que nos dicen qué objeto es este, digamos, y está como que la mitad de la silla simplemente. Entonces, poder abstraer que realmente, aunque falta esta mitad, o sea, el objeto sigue siendo el mismo, ¿no? Hay una forma de evaluación también de esto. Bueno, entonces con esta habríamos concluido lo que son los 9 puntos justamente que habíamos ido desarrollando como componentes de las funciones ejecutivas. No está de más reiterarles, ¿no?, de que cada uno de estos elementos justamente los vamos a volver a repetir y ver justamente y apropiadamente en lo que son las funciones cognitivas superiores propiamente y también en otras funciones superiores, y eso estaremos viéndolo la siguiente semana y el día, bueno, la subsiguiente semana, sí, estamos miércoles, el próximo lunes vamos a comenzar ya con el tema de atención y memoria justamente. Ahora, habiendo un poquito del tema de los componentes de las funciones ejecutivas y el rol dentro del aprendizaje, las tres principales con las que ustedes van a poder trabajar específicamente están muy ligadas al tema de la memoria de trabajo, porque esta memoria del trabajo, no se olviden que nos ayuda a nosotros a mantener y manipular esta información durante un periodo breve de tiempo. Nos ayuda entonces a comprender las instrucciones y realizar una actividad. Esta memoria de trabajo al mismo tiempo habíamos visto, ¿no?, que tiene esos dos componentes, el componente visual y el fonológico, justamente que trabajando en una suerte de bucle, justamente dentro de lo que va a ser una memoria episódica, nos acompaña a lo largo de nuestra vida y va a estar como parte también de lo que es nuestra memoria a largo plazo propiamente. Entonces, es bastante importante poder trabajar y desarrollar este componente de la memoria de trabajo. Por otro lado, la inhibición cognitiva también y la conducta en los entornos educativos nos ayuda bastante a trabajar en cuanto tenemos que ver el tema de la supresión de estos impulsos y las respuestas automáticas, ¿no? Estas respuestas automáticas, que sea una persona que pueda llegar a tener alguna discapacidad o alguna dificultad en el aprendizaje específico, que sufrimos todos nosotros, ¿no? Como seres humanos, o sea, no siempre tenemos los mismos niveles atencionales. Pasado un determinado tiempo, evidentemente llegamos a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema de que
desviemos la atención a estímulos que sean irrelevantes, ¿no? Algún momento estamos concentrados en la clase, de seguro ahorita alguno de ustedes está ahí con su tacita de café o su matecito al lado y muy probablemente no están acompañando el tema de la lectura, pero otros quizás sí. Entonces, el tema de la inhibición cognitiva, este tema de suprimir, por ejemplo, el tema de estos impulsos automáticos es fundamental también cuando trabajamos en este aspecto. Y el otro punto que se debe trabajar también como una buena base es el tema de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Y la adaptación a estos nuevos conocimientos. Esta habilidad nos va a dar la capacidad también a nosotros de adaptarnos rápidamente a estas nuevas reglas. Y esto se puede trabajar directamente en el aula, ¿no? Con pequeños juegos. Es bien fácil de implementar este tipo de ejercicios dentro del aula justamente. Em, yo tengo un juego que les digo, ¿no? Es más o menos así, yo les digo, papá canguro, un salto a la derecha, mamá canguro, dos saltos a la izquierda, canguritos, tres saltos a la derecha, les digo, ¿no? Entonces ahí viene papá canguro, pachín, gritan, un salto a la derecha. Ahí viene mamá canguro, pachín, pachín, dos saltos a la izquierda. Ahí vienen los canguritos, pachín, 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 tres saltos a la derecha. Y de repente en un momento yo les cambio. Les digo, cuando yo diga papá canguro, dos saltos a la derecha. Y cuando diga mamá canguro, un salto a la izquierda. Entonces puedo ir cambiando de esa manera algunos juegos y ver cómo ellos van respondiendo también. Entonces es bien interesante hacer este tipo de juegos y de cambios justamente y ver el tema de las respuestas que van teniendo también ellos dentro del aula. Entonces estos componentes y en el rol del aprendizaje realmente son una buena base en la cual podemos comenzar a trabajar nosotros para mejorar el tema de las tareas también. Ahora, yo les comentaba, ¿no? De que es muy probable de que algunos ya tengan bastante experiencia también, pero algunos otros que estén comenzando con este proceso de evaluaciones. Les he hecho una suerte de recomendaciones, quizás de pruebas que ustedes podrían comenzar a trabajar en cuanto a las evaluaciones de las funciones ejecutivas. Por un lado, les podría recomendar algunas pruebas neuropsicológicas estandarizadas, como ser las tarjetas de Wisconsin, la figura compleja del Day, la prueba de Stroop, el Go, No Go, algunos cuestionarios y escalas de informes y reportes también, como pueden ser en este caso el BRIEF, y también algunos cuestionarios específicos para contextos escolares o laborales. En algún momento, muy probablemente les va a tocar también a ustedes elaborar algún tipo de cuestionario que sea aplicado para los maestros, ¿no? Para hacer el tema de la retroalimentación y el trabajo que tienen conjuntamente en el aula. Del mismo modo, el tema de la observación que deberían hacer los padres en cuanto a las tareas que ustedes van a ir trabajando. Eso se va a unir, ¿no? Con esta observación conductual justamente y particularmente en los entornos educativos o terapéuticos, yo les recomendaría que siempre tengan una versión externa, una segunda persona, digamos, que no sea la implicada, que nos ayude en cierta forma a poder ejemplificar los casos que se nos están describiendo, lo que nosotros podamos encontrar, porque a veces la mirada clínica que nosotros tenemos en base a una prueba es contrastante con la ejecución social que suelen llegar a tener. Entonces, la mirada de una persona que conozca estas conductas, si quieren así ponerlo como premórbidas o previos a estas afecciones que se nos van describiendo dentro de las dificultades de aprendizaje, nos van a ayudar de mucho también para el proceso de intervención y el proceso de ir planeando las actividades que vamos a ir desarrollando. Entonces, sumado a esto, tenemos el tema de las entrevistas clínicas educativas también, que siempre les van a ayudar a ustedes a poder contextualizar los resultados y las pruebas que van a tener. Entonces, considerando también que muy probablemente no van a trabajar siempre con niños y van a trabajar el tema de las funciones ejecutivas o las evaluaciones también posteriormente en adultos, les tengo algunas baterías que pueden ustedes también implementar. Una de ellas es el BANFE2, que es una batería neuropsicológica bastante completa realmente. El Neurepsi, que ha sido una de las primeras baterías que he aprendido personalmente a manejar también, es de fácil aplicación y al mismo tiempo es muy útil el tema de la información que te va brindando también, es bastante completa. El otro test, el de Barcelona también, que es un programa integrado de exploración neurológica. Y trabajar en niños específicamente podrían utilizar pruebas como el EFEN, el BANFE2 y ENI, ¿no? Algunas baterías y algunas subpruebas como el Cumanes y el Baneta también que pueden ir implementando. El Baneta de hecho tiene bastantes componentes muy ligados al tema de las dificultades en el aprendizaje.
Entonces, quizás en alguno de sus módulos ustedes ya han visto o si necesitan, me avisan nomás, luego les pudiese facilitar quizás el Neurepsi, el Baneta, que el cuento creo con alguna versión digital por ahí que pudiesen compartirles. ¿Ya? También les he dejado aquí algunas otras pruebas, ¿no? Que pueden ir trabajando ustedes en cuanto a la atención y la concentración. Esto es recomendación a las futuras funciones también que vamos a ver la próxima semana, por ejemplo. De aquí ya pueden ir sacando alguna forma de medición también ustedes para hacer el tema del trabajo. Entonces, para trabajar atención inmediata tenemos la detención de dígitos, por ejemplo, tenemos los cubos de Corsi, la atención selectiva que puede trabajar con pruebas de cancelación y ejecución continua, las pruebas de los símbolos y dígitos, las series sucesivas también, que es otra forma de trabajar. En cuanto a la atención sostenida, se puede trabajar con las pruebas de vigilancia, de detección de dígitos y las pruebas de rendimiento continuo, ¿no? Estas pruebas de rastreo que son pues numerales, aquí directamente 1, buscando el 2, el 3 para dar el tema de la atención sostenida, por ejemplo. La detección de dígitos también en cuanto a la atención selectiva también que se va dando. Entonces, algunas especificaciones de las baterías también que les pudiesen recomendar, en este caso del Banfe 2, desde los 6 años hasta los 85 años, dependiendo del área que sean ustedes, ¿no? Directamente, o más bien del área laboral, más bien, los tiempos que ustedes tengan, como les decía, no siempre contamos con mucho tiempo nosotros en el área pública, pero esta prueba les demora aproximadamente unos 50 minutos también, se integra bastante bien con lo que hemos ido trabajando, se va evaluando conjuntamente con funciones ligadas a la corteza orbitofrontal, a la corteza prefrontal medial. De esto, de hecho, tienen una lectura que va a complementar el tema de si en algún momento quieren evaluar justamente, les va a ayudar a entender bastante bien la actividad de esta semana que tenemos programadas en cuanto a estas funciones. Siempre es recomendarles, ¿no? Que la intención tampoco es volverlos a ustedes neuroanatomistas en este caso y que controlen y que en cierta forma lleguen a tener como que se centren únicamente en las áreas, ¿no? Como que eso sea lo principal, sino siempre viendo el tema del funcionamiento de forma holística, de cómo funciona realmente el cerebro, ¿no? Hay muchas áreas a nivel subcortical que realmente nos cuesta todavía llegar a comprender las funciones que van teniendo y también hablando un poco de la plasticidad cerebral que llega a tener, el cómo realmente se van funcionando nuestro cerebro y cómo se va adaptando también a las necesidades y requerimientos que tenemos. Entonces es ir un poquito más allá, ¿no? De ese pensamiento solamente localizacionista que pudiésemos llegar a querer tener, ¿ya? El Neurepsi, desde los 16 a los 84 años, de igual forma, como les había dicho, es un test que es muy gentil con el tiempo de aplicación de 20 a 25 minutos, de 35 a 40 minutos también, con orientación clínica. Ahí tienen las áreas con las que van a poderse evaluar también. Como les decía, estas evaluaciones les van a servir no solamente para el tema de funciones ejecutivas, sino para algunos otros componentes que vamos a ir viendo. Bueno, creo que estamos en tiempo, no quisiera alargarme porque nos faltan unas 2 nada más para ir terminando, pero lo vamos a concluir con calma en la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario quizás hasta el momento, ya para ir cerrando nuestra actividad del día de hoy. Hola, ¿alguna duda, algún comentario para cerrar nuestra clase? ¿De alguno? Voy a sacar una segunda fotito por si acaso para la asistencia. Ah, Lili, ahí está toda feliz, está Lili. Gracias, Lili, por acompañar y estar acompañando la exposición. Listo. Bueno, no habiendo entonces dudas ni comentarios, que tengan un muy feliz resto de semana. Conmigo será hasta el próximo día lunes, donde vamos a estar retomando ya con nuestro siguiente módulo. Ánimo con actividad, está por si acaso hasta las 23:55 horas del día domingo, así que no lo dejen para último momento. Cuidado, se hagan pisar con los tiempos, ¿sí? Les deseo una excelente noche. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao. Buenas noches, Buenas Magister. noches, magíster. Buenas noches, compañeros.